chunchu, chara, 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 chonchi. Buenas noches. Ay, gracias por el pase, compañeros de Tribu Noticias. Hoy tendremos la visita de dos expertos, ¿ah? En la primera parte del programa analizaremos la situación política del país con el doctor Martín Cuellar. Y minutos después nos conectaremos con el ex canciller de la República, Luis González Posada, para analizar el difícil momento que atraviesan nuestros hermanos de Haití. Pero bueno, empecemos con Martín Cuellar. Adelante, Martín, ¿cómo está? Bienvenido. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, bienvenido. Víctor? Nuevamente. Qué gusto, Víctor. Como siempre, el gusto es nuestro también. Gracias por la invitación. Muy amable. Gracias por aceptar una vez más la invitación, mi querido Martín. Vamos con el primer tema. El Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares contra Dina Boluarte por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de sus lujosos relojes marca Rolex, que alcanzan los $14,000. Explícanos a nosotros los mortales qué significan estos delitos y cuáles son las penas. ¿Cómo no, Víctor? Ante todo, te manda saludos tu club de fans, Romina, Ariana y Marilia. Ante todo. Un saludo para ellas también. Los niños te siguen. ¡Ay! Mira, vamos a explicarlo como para niños. Ajá. Cuando escuchen la palabra Ministerio Público, eso significa fiscales. Y todo fiscal tiene que aplicar normas legales y cuando hablamos de delitos, el Código Penal o leyes penales especiales. Hay delitos que son muy conocidos, muy famosos, son parte de la cultura popular, ¿no? El robo, el hurto, el homicidio, etcétera, en diferentes modalidades. Pero también existe un grupo de delitos especiales que se llaman delitos contra la administración pública, delitos de corrupción, como se puede también denominar en términos generales. Y cuando tú señalas, por ejemplo, que el Ministerio Público está investigando a la señora Dina Boluarte, ¿ya? La autoproclamada mamá de todos los peruanos, madrecita de todos los peruanos y peruanas, entonces esto significa que se va a iniciar una investigación preliminar respecto a un posible delito que habría que acreditarse jurídicamente, que es el delito de enriquecimiento ilícito, que según las normas penales varía si estamos hablando de un alto funcionario del Estado o de un funcionario servidor sin mucha jerarquía. En el caso de Dina Boluarte, por el cargo que ocupa, podríamos estar hablando de un rango de 10 a 15 años. ¿Por reloj? En términos generales. Bueno. Pero dime, ¿esta investigación se da ya que Boluarte no lo consignó cuando hizo su declaración de bienes que obligatoriamente deberían realizar los funcionarios? ¿Qué tan grave es? Víctor, es muy grave si yo, por ejemplo, en mi calidad de presidente de la República, te convoco para que seas ministro de Estado. ¿En qué cartera te gustaría? A ver, puede ser la de Economía. Ministro de Economía y Finanzas. Entonces, por ley, Víctor tiene que presentar su declaración jurada de bienes, tanto bienes inmuebles como bienes muebles. Y existen formularios, formatos, todo está ya preimpreso, preestablecido para que tú lo llenes con tu mano, tienes que ser sincero, lo firmes. Es un acto de transparencia, de honestidad y obviamente se supone por lógica y por criterio que no vas a tener que declarar pues el lápiz que te regalaron o la correa que te regalaron o el bozal que te regalaron. Jamás. Sino que tienes que declarar obviamente bienes inmuebles y bienes muebles que superen el valor de 2 UITs.
que equivale actualmente a 10.300 soles. ¡Me muero! Por lo tanto, si hablamos de un bien que oscila aproximadamente en $14.000, Víctor, que es prácticamente el valor de toda una carrera de pregrado en una universidad particular en Lima, que es el valor de un auto nuevo, obviamente tienes que señalarlo. Por lo tanto, el hecho de que una persona que ocupa el cargo de presidente del Perú no haya declarado, presuntamente declarado, estos bienes muebles, estaría... Por eso que el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar. ¿Qué quiere? ¿Qué decir nomás? Y cerrando, porque tú eres ministro de Economía y Finanzas, no solamente tienes que declarar al entrar, durante tu periodo como ministro, también anualmente o cada 2 años tienes que presentar. Y cuando termina tu gestión como ministro de Economía y Finanzas, también tienes que presentar tu declaración de bienes y rentas. Ajá. La transparencia, adelante. Claro. Sí. Tiene que ser todo transparente, pues, ¿sí o no? Quienes se meten a la gestión pública, quienes trabajan en la administración pública y sobre todo son altos funcionarios públicos, les guste o no les guste, tienen que declarar sus bienes. Claro. Y si no les gusta eso, les gusta la sombra, la penumbra, les gusta la irregularidad, les gusta la repartija, entonces mejor no se metan al Estado. No malogren el Estado peruano. Ajá. Así de simple. Bien dicho, bien dicho. La mandataria ha asegurado públicamente que al menos uno de sus Rolex dice que lo consiguió como fruto de su esfuerzo, pobrecita, desde los 18 años de edad. A ver, dime tú, Martín. Con el sudor de su frente. Sí, pues. Dime, tú, ¿desde qué edad trabajas y cuántos Rolex tienes? Mira, a ver, tú. Para empezar, yo como tú, Víctor, no uso yo reloj. Para empezar. Y el día que nos veamos en el Estado, en algún ministerio o entidad pública, me verás posiblemente igual. Igualito. Pero mira, respondiendo a tu inquietud, si tú compras un Rolex o compras algún artefacto que obviamente supera una UIT, supera $1.000, ¿qué es lo que tú normalmente pides? Dame un comprobante de pago. Ajá. Entonces, si ella lo adquirió, eso ya lo tendrá que decir ante la fiscalía con su abogado defensor que tiene derecho a la defensa. Tendrá que acreditar si lo compró. Bueno, lo compré en tal sitio, en tal fecha. Me costó tanto, aquí está mi comprobante de pago, es una boleta, es un ticket, qué sé yo. Porque obviamente existe una presunción, estamos ante una presunción de que se habría cometido un delito de corrupción. Pero obviamente también hay otra presunción que tiene todo ciudadano, que es la presunción de inocencia. Por eso es que se tiene que investigar profundamente este tema. Pero sobre todo, Víctor, no solamente mirar qué lleva o qué no lleva la presidenta. ¿Qué es lo que también hay que estar atento? Los ministros, los congresistas, los vocales supremos, los miembros del TC, el defensor del pueblo, todas las personas que son altos funcionarios del Estado también tienen que ser investigados por el periodismo de investigación. Ajá. Salvo, Víctor, salvo que un grupo de funcionarios del Estado tengan corona. Ay, cuidado ahí. Pero bueno, por su parte, ¿adivina qué? Gustavo Adriancén, el jefe de gabinete, fue consultado por los relojes de la presidenta y mira lo que dijo. A ver, por ahí, por favor, el video, vamos allá. Nuevamente salen revelaciones por parte de testigos en contra del señor Nicanor Boluarte y aparentemente los 10.000 soles que habría pedido para ocupar cargos en la prefectura y subprefecturas. Y al margen de dejarlo solamente en la respuesta del señor Boluarte, quisiera saber si usted ha pedido algún informe, alguna auditoría al Ministerio del Interior respecto a cómo se está designando a los prefectos, porque esta no es una denuncia nueva, no son nuevas revelaciones, de hecho, desde antes de noviembre y el año pasado ya se venían con estos cuestionamientos y algunos testimonios al respecto. Gracias. A ver, va a ser la última vez que yo me refiero a este tema.
La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes periodísticos con relación a los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar. Con relación al tema del reportaje último al señor Nicanor Boluarte, lo que tengo que informar es que el señor Boluarte no es un funcionario público y en tal condición no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. En consecuencia, nosotros tampoco nos vamos a pronunciar sobre ello, toda vez de que mal haría yo al referirme a quien no forma parte de este gobierno y por supuesto legalmente no puede formar parte del mismo. Con relación a la designación de prefectos y subprefectos, el ministro del Interior ha sido instruido cabalmente para que pueda realizar las indagaciones correspondientes a fin de verificar si se ha producido algún acto irregular o no en la eventual designación de algún prefecto o subprefecto. Ay. Mejor, oye, sácame el video ya. Mejor no hubiera preguntado nada, me compadre, te voy a poner serio. Víctor, Dímelo. por si acaso, hay que también tener cuidado de que existe la figura de los testaferros. Hay personas que no necesariamente tienen un cargo en un ministerio o entidad pública, pero se ponen de acuerdo con el funcionario de turno para que los bienes estén a su nombre. Y obviamente ante una búsqueda registral, el ministro de Economía y Finanzas, Víctor El Guaguau, no tiene nada, pero lo tiene su testaferro o su testaferra o un conjunto de testaferros. Entonces, O sea, para pasar piola. no ofendamos, no subestimemos la inteligencia de la población. Estamos en una crisis de corrupción hace años, por no decir décadas. Por lo tanto, se tiene que investigar todas las personas vinculadas a los funcionarios públicos. Nuevamente, parece que el poder en las sombras es el hermanito de la presidenta. Esta no es la primera vez que denuncian contrataciones a amigos cercanos a Nicanor Boluarte. ¿Por qué le es tan difícil aclarar este tema al gobierno? Porque ellos han querido mostrar una imagen de gobierno anticorrupción, que le tienen alergia a la corrupción, tanto así que cuando Dina Boluarte juramenta a sus nuevos ministros, dice: juras desempeñar este cargo contra y no cometer actos de corrupción. Entonces, obviamente, si ella se está presentando como una persona anticorrupción, entonces tiene que aclarar por una salud política, para no empobrecer más la imagen presidencial del Perú, tiene que salir con su abogado a aclarar esto a la población, porque si bien es cierto, hay un tema fiscal, legal, penal, pero también hay un tema moral en la calle, ante la población, ante quienes tienen el poder, que es la sociedad. Entonces ahí me parece que hay un tema que les es un poco complicado defenderse. Bien dicho. Al jefe de gabinete parece incomodarle la pregunta sobre los relojes. Mucho. Dime, ¿es válida una respuesta así? Mira, yo considero... Pero dilo. No, me parece que el premier no va a durar mucho en el cargo. ¡Me muero! Y no es que yo sea brujo o tenga mi bola de cristal, pero ha entrado en un momento donde el gobierno de turno está prácticamente con una herida casi mortal. Pero claro, en otro contexto, con otros personajes en Palacio de Gobierno, ya el Congreso de la República hubiese nombrado una comisión ad hoc para que investigue este hecho. Pero por lo que veo, no sé, tú que estás al tanto, Víctor, el Congreso de la República sobre estos últimos acontecimientos me parece que no dice nada. Entonces, yo creo que hay mucho tema político de fondo. Ay, pero bueno. Bueno, creo que ya estamos con la hora, no puede ser. Ya, no puede ser. Ya estamos con la hora. No puede ser. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por haber asistido aquí a Sin Repartija. Como siempre, es un placer. Un placer que hayas venido acá y nosotros nos vemos seguramente la próxima. De todas maneras, ¿contamos contigo o no? El placer es mío, Víctor, dirigirme a tu audiencia que está compuesta no solamente por adultos mayores, adultos jóvenes, sino también por juventud y seguramente por adolescentes.
decirles que cuando uno entra a la administración pública tiene que ser una persona doblemente responsable. Así es, porque su propio sueldo proviene de los impuestos que pagan los peruanos. Bueno, no todos, porque hay mucha evasión. Pero ese sueldo de la presidenta, del congresista, del ministro, del funcionario, proviene de la recaudación tributaria. Por lo tanto, la ética y la transparencia tiene que ser una regla en toda la administración pública, tanto a nivel nacional, regional, como municipal o local, Víctor. Bien dicho, bien dicho. Toma mientras. Vamos para allá, gracias Martín, un placer, gracias. Un aplauso para Martín Cuellar. Bueno, ahora nos despedimos de Martín porque ya estamos casi entrando a la llamada con nuestro, el ex canciller Luis González Posada, que también ya estaba antes en el Sierra Martija, pero ahora nuevamente estará con nosotros. ¡Vamos para allá, adelante! Muchas gracias, Martín. Nosotros nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Martín. Chao, chao. Gracias, Martín. Buenas tardes, Luis González Posada. Hola, ¿me escuchas Víctor, bien? Veo que le ha crecido el pelo. Sí, claro, pero bueno, antes quiero decir para iniciar ya nuestra gran charla por Zoom el día de hoy, que Sin Repartija llega gracias a Finca Beef, especialistas en los más deliciosos cortes, de carne, ahí lo pueden ver en el video wall, porque sabemos la importancia de esos momentos compartidos en unión y alrededor del fuego. Finca Beef, pedidos al 950-120-029. De la finca a la puertita tita de tu hogar. ¡Ay! ¡Gracias, Finca Beef! ¡Vamos allá! Bueno, seguimos aquí. Como ya lo habían visto, estábamos conectados ya con Luis González Posada. ¿Cómo está? Bienvenido, Luis. Qué gusto saludarte, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de poder tener una charla más contigo. Pero bueno... Así es, te veo que estás con el pelo largo. Un poquito nomás, tú sabes, me ha crecido porque por este verano me ha crecido rápido el pelito, pero sigo pelado por todos lados. Bueno, antes de hablar de asuntos internacionales, quería pedirte tu opinión. ¿Qué opinas del Poder Judicial, que el Poder Judicial autoriza levantar el secreto de comunicaciones a los teléfonos de Alan García? ¿Qué opinas? Bueno, primero es un acto ilegal y perverso, porque ese juez sabe perfectamente que de acuerdo a nuestro Código Penal, a la jurisprudencia, a la doctrina e inclusive a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, una vez que fallece, que muere una persona, se estima acción penal, de tal manera que no lo pueden hacer, salvo que quisieran hacer un circo, es decir, extraer conversaciones privadas del expresidente, ¿no?, para después distribuirlas en los medios de comunicación y distraer a la opinión pública. Yo digo que eso es un acto malvado, perverso, y que desde mi punto de vista debería meditar dos hechos. Primero, que el Congreso de la República nombre una comisión investigadora, porque ha muerto un presidente, 2 veces presidente víctima de un acoso sistemático, y en segundo lugar, pedir que también se deslacren los teléfonos de José Domingo Pérez, de Gorriti, de Vela Barba, y estoy seguro de que cuando se deslacren esos teléfonos vamos a tener conocimiento de las coordinaciones que se hicieron para afectar al presidente Alan García en su honra y naturalmente conducirlo a su suicidio. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero en un principio es una pena que el odio sea imponente. O sea, es una pena que magistrados que deben administrar justicia utilicen el cargo como una especie de manopla política para destruir a sus adversarios y a proteger a quienes ellos creen que deben proteger. Pero bueno, vámonos a un terreno más internacional. Gracias a nuestro noticiero internacional vemos con preocupación lo que viene sucediendo en Haití. ¿Cómo se genera esta crisis de gobernabilidad, Luis? Bueno, lo que ocurre en Haití es realmente una tragedia humanitaria, porque vemos cómo delincuentes comunes que se escaparon de las cárceles han tomado el país. Matan, roban, saquean, la gente escarba la basura para poderse alimentar y tienen miedo de salir a la puerta porque le cae un balazo. Son bandas organizadas de criminales que han ocupado un país
Y la primera reflexión que yo quiero hacer, Víctor, es ¿dónde está la OEA? La OEA ha debido convocar una reunión de emergencia del Consejo Permanente para analizar el tema, enviar un grupo de embajadores a Haití y solicitar auxilio internacional en 2 días. Primero, soldados, tropas, para que ayuden a imponer el orden. Y en segundo lugar, dinero para la compra de medicinas y alimentos. Pero no lo han hecho, no lo ha hecho la OEA, pero tampoco las Naciones Unidas ha enviado los llamados cascos azules, ¿no? Para que se utilizan en eventos de esta naturaleza. Yo digo por eso que es una gran tragedia humanitaria que provoca la incapacidad de 2 organismos internacionales. Pero bueno, Haití es el resultado de su convulsionada historia. Pero ¿habrán nuevos factores que han provocado esta crisis? ¿Tú qué opinas? Mire, Haití tiene una historia desgarradora. Primero, es la primera república negra del mundo. Y en segundo lugar, es la primera república latinoamericana que logró su independencia en el año 1804. Los haitianos han resistido, digamos, los atropellos y las vejaciones de los franceses. Inclusive en 1795 Napoleón mandó 55.000 efectivos para sofocar las revueltas de los haitianos que se negaban a ser esclavos y se negaban también a que los llevaran a otros países para cumplir esa función. El ejército de Napoleón, de 55.000 efectivos, solo regresaron 5.000. 45.000 murieron en combate o murieron por enfermedades. Pero ese es el comienzo de una larga historia, ¿no? Los franceses derrotados reclamaron a Haití una inmensa indemnización para reconocer su independencia. Una indemnización que significaba 10 veces el total de su renta anual. Y con eso los tuvieron estrangulados económicamente, entiendo, hasta 1943, ¿no? Y los desangraron y los convirtieron en un país mucho más pobre. Wow. Pero además, mira, Víctor, Haití ha sufrido varias veces las intervenciones militares de los Estados Unidos, ¿ah? Estados Unidos ha intervenido varias veces, ocupado la isla. Entonces todo esto ha configurado pues un desorden político, una gran tragedia en este país que ha tenido numerosos presidentes, golpes de Estado. Inclusive nosotros recordamos mucho el largo gobierno de Duvalier, Papá Doc Duvalier y Baby Doc Duvalier, que gobernaron Haití a palazos y a balas durante 15 años, 15 largos años, a través de bandas criminales que se llamaban los Tontón Maputs, célebres por su fiereza y que servían además a la familia Duvalier, una familia que por otro lado se enriqueció en el poder porque en la década de los 60, 70, el Banco de Miami logró capturar varios billones de dólares que se habían llevado al exterior. Entonces es una suma de tragedias a las cuales se anexan otras. Y aquí sufre tifones, huracanes, torbellinos, todo tipo de tragedias naturales, hasta que se produjo en 2010, creo que fue, el gran terremoto que mató 200.000 personas. La ciudad quedó completamente destruida. 200.000 personas, ¿no?, murieron en ese terremoto y millares más quedaron heridos, lisiados. Entonces, sí, Víctor. Sí. Yo quería decirte, claro, coincido. Debido a las actuales circunstancias que está atravesando el país caribeño, ¿podríamos decir que es un estado fallido? Pero por supuesto, todo estado fallido, no funcionan las instituciones que forman parte de un estado constitucional de derecho. Es decir, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas ordenadas. En Haití no hay elecciones por el momento. Y ha pasado otra tragedia hace muy poco tiempo. El año 2021, el presidente Moisés fue asesinado. Entraron una pandilla de sicarios a Palacio de Gobierno
y lo mataron a balazos en su cama. Y después se escaparon, ¿no? Y se comprobó que esos sicarios eran colombianos y habían sido contratados por un millonario haitiano en su objetivo de capturar el poder. Eso no se ha visto nunca en el mundo. Imagínense que Palacio de Gobierno no puedan entrar sin sufrir un rasguño sicarios, asesinos, y ametrallaron en su cama al presidente y la esposa, que también es sospechosa de haber, estado concertada con este asesinato, quedó herida, ¿no? Bueno, tal como lo denuncia los organismos supranacionales, tan oportunos en algunos casos para denunciar las presuntas violaciones de los derechos humanos en democracias como el Perú. ¿Por qué no han actuado así de rápido en Haití? ¿Por qué? Why? Yo creo que hay una especie de aceptación de que Haití está condenado a ser una república pobre, miserable y expoliada. Y ante ese reto tenemos nosotros que levantar la voz. Yo por eso exigía, oiga, OEA, haga algo, convoque una reunión del Consejo Permanente, que escuchen la palabra de los propios haitianos y encuentren algún tipo de solución económica y de seguridad a este país que no puede ser más duramente reprimido. Mira, el presidente, el que era presidente, que creo que se llamaba Ariel, Henry Ariel, ¿sí? Se fugó, se escapó, tiró la banda presidencial, como se dice, y salió al exterior, y hoy día no hay gobierno. Son las bandas criminales las que ocupan el 70% del territorio nacional y tienden a la pobre población a expensas de actos criminales. Entonces, todos estos son hechos ingratos que suelen ocurrir. Haití es parte de América, es parte, por eso forma parte de la OEA, pero lo tienen pues como un país que ya no existe. Esa isla, Haití ocupa una tercera parte de la isla. Las 2/3 partes lo ocupa República Dominicana. Haití quedó con los franceses, República Dominicana con los españoles, y República Dominicana es un país estable, con miles de turistas, con un crecimiento económico impresionante de 5%. Es un país fuerte. En ambos países, por ejemplo, gobernaron en su momento tiranos. Rafael Leónidas Trujillo fue el gran dictador dominicano, ¿no? Y los Duvalier en Haití. ¿Saben lo que hizo Trujillo? Trujillo hizo que la Guardia Nacional Dominicana se desplazara hacia la zona de frontera para reprimir a los haitianos que se habían pasado su territorio. Murieron miles de haitianos. Hay un reporte que señala que los asesinatos que produjo Trujillo en Haití, comparando al millón de habitantes y al tamaño del territorio, fueron superiores a los que realizó, ejecutó Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos en un país dramático que deberían enviar ya misiones de observadores, deberían trasladarse el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, a ver cómo construir una plataforma de apoyo económico a un país que no lo debemos dejar morir como está muriendo hoy en Haití. Pero vayámonos un poquito a Venezuela, porque sus elecciones ya están próximas y su principal opositora, María Corina Machado, está inhabilitada. ¿Qué ha dicho la ONU? Mire, acá hay otro tema trágico. Tengo en mi mano la última encuesta de Megaanálisis de hace 4 días. La última encuesta le da a la señora María Corina Machado una diferencia de, escúcheme bien, 9.4 más que Maduro, es decir, casi 10 veces en votación. O sea, por cada voto que tendría Maduro, la señora Machado tendría cerca de 10 votos. O sea, no hay forma que Maduro la pueda alcanzar. Entonces, ¿ante eso qué ha hecho el dictador? El dictador la ha inhabilitado, que no sea candidata. Eso es un acto de ilegalidad, de perversión. Entonces, frente a hecho han protestado Uruguay, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Chile.
y el Perú no ha abierto la boca. El Perú debe protestar firmemente ante esa inhabilitación y además comprometerse a no reconocer el resultado electoral si se continúa la inhabilitación de esta señora. No es posible que sigamos manteniendo una embajada en Caracas y los venezolanos una embajada en Lima, porque estaríamos, como estamos, aceptando la ilegalidad como parte del sistema diplomático. Claro, porque desde hace meses se vienen reportando encarcelamientos a los activistas relacionados a Machado por presuntamente planificar un atentado contra Nicolás Maduro. Pero ¿qué tan verosímil es la denuncia de los chavistas? Mira, Víctor, para solucionar este problema se realizó una reunión en Barbados entre representantes de Estados Unidos y el gobierno venezolano, donde se asumió el compromiso de que Estados Unidos retirara progresivamente las sanciones siempre y cuando Maduro no inhabilitara a candidatos de oposición y dejara en libertad a los presos políticos. Muy bien, pero ¿qué ha hecho Maduro? Ha inhabilitado, como hablábamos a la señora María Corina Machado, por un lado, y mantiene 280 militares y civiles presos. Recuerda además que los fiscales de la Corte Penal Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han acusado a Maduro de crímenes de lesa humanidad, es decir, asesinatos, torturas, encarcelamiento de personas. Y seguimos reconociendo ese gobierno. Desde mi punto de vista, la diplomacia no pasa por ahí. La diplomacia significa firmeza, claridad, defensa de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, de los acuerdos internacionales. Ajá. Y me parece como imprudente e inaceptable que se reconozca a un dictador de ese nivel como es Maduro. Totalmente. Pero bueno, regresemos a nuestro querido Perú. Bueno, esta semana inició con una denuncia contra Dina Boluarte por no haber consignado sus relojes de alta gama. ¿Qué relación tienen los Rolex con los dictadores socialistas? ¡Dilo! Bueno, es interesante lo que tú dices, porque yo he visto una toma donde Maduro está con Rolex. Fidel Castro usaba Rolex. Ahí está, justo están ahí. Evo Morales usa Rolex. Ahí está Chávez usa Rolex. Maduro. Por supuesto, la señora Kirchner, acusada de coimas, usa Rolex. ¿No? Entonces parece que hay una tendencia a tener Rolex, ¿no? De toda esta gente. Eso cuesta muchísimo dinero. Claro que Lo sí. Que hay que hacer así ahí es abierta la investigación por la Fiscalía de la Nación, es que la señora entregue los Rolex para que se examinen, porque los Rolex tienen un rótulo acá, que se abre acá. Si este fuera un Rolex, usted lo abre una numeración. Creo que por es un Rolex también, ¿no? Usted sabe de qué año es ese Rolex y dónde se vendió. Entonces la señora presidente, que se dice ser la madre de todos los peruanos, por lo menos mía no lo es. Menos la mía no, debería pues ir a la fiscalía y decir: acá están mis 4 Rolex, examínelo usted. Y si es como ella dice, que resultó producto de sus ahorros cuando estaba de su como esfuerzo, jefe, bueno, estará justificada. Si no, va a tener inevitablemente que responder ante la justicia. Ay, yo también hubiera querido trabajar en la RENIEC también, pues. Pero bueno, continuamos. Porque hace unas semanas publicaste un tuit denunciando la muerte de un teniente venezolano asilado en Chile. ¿Qué relación tiene esta muerte con el régimen de Maduro? Bueno, mire, ese teniente venezolano había estado largamente, ahí lo veo en la foto, encarcelado, como han estado encarcelados muchos civiles y militares venezolanos, y en un tránsito hacia una reunión se escapó, se fugó. La policía lo persiguió, no lo pudo ubicar y se viajó a Chile. En Chile, lo primero que hizo fue llegar a Palacio de la Moneda, que es el palacio de gobierno, ponerse de rodillas con los brazos abiertos y exigir democracia
para su país y libertad para los presos políticos. Desde ese momento el teniente Ojeda se convirtió en un objetivo del chavismo. Como usted comprenderá, un hombre pobre como él, porque no tiene recursos, no puede haber sido víctima de un secuestro para sacarle plata. Acá hubo un gran operativo militar. Por lo menos se han reconocido 4 carros y se entiende que fueron 10, ¿no? Una docena de personas, ¿no?, bien vestidas militarmente, fuertemente armadas, encapuchados, subieron a su edificio y lo sacaron en ropa interior y se lo llevaron preso. Obviamente, cualquiera es claro en decir eso no puede haber sido un operativo para secuestrar a una persona. Tiene que haber tenido una connotación política. Y pocos días después, en Maipú, una zona cercana a Santiago, lo encontraron al teniente Ojeda muerto en un barril enterrado a 1,40 m bajo tierra. Por supuesto debe estar destrozado y hecho añicos. Hecho añicos, como se dice, ¿no? ¿Quién es? ¿No habrá sido Maduro? ¿Quién otro tendría interés de desaparecer al teniente Ojeda? Esto me hace recordar mucho a Putin. Justo. Larga lista de personas a quien ha asesinado. Así es, justo vayamos para Rusia, porque en Rusia Putin acaba de ganar las elecciones en medio de la muerte de su principal opositor, Alexei Navalny. Se puede intuir que el socialismo siempre está relacionado a muertes y persecuciones de sus opositores. El comunismo solo ha traído muerte a la humanidad desde sus orígenes, porque para que el comunismo se desarrolle tienen que ocurrir 2 cosas. Primero, liquidar a todo adversario político. Por eso, por ejemplo, en Cuba no hay oposición, no hay radios, no hay canales de televisión, no hay medios de comunicación, y se permite a los partidos políticos ajenos al comunismo participar en el proceso electoral. Esa es una regla de oro. En el caso de Putin, yo diría que es algo peor. Putin ha hecho un fraude escandaloso que no lo reconoce en ningún país del mundo, ojo. Y es un asesino en serie. Es algo así como ver a Hitler en campaña, porque lo que hace Putin es pretenderse apropiar de un Estado soberano como Ucrania, y para hacerlo bombardea pueblos, destruye viviendas, destruye colegios, hospitales y comete todo acto de perversidad. Así es. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, una filmación que salió, creo, en la BBC de Londres, de un pueblo de Ucrania donde habían estado las tropas de Putin y además los mercenarios del grupo Wagner que había contratado. Se retiraron y encontraron en una canaleta una cantidad enorme de cuerpos de gente asesinada a balazos. Cuando bajaron los investigadores a ver, en Bucha se llama el pueblo, Bucha, encontraron que ahí habían hombres, mujeres, niños con las manos enmarrocadas hacia atrás, ¿no? Y que con evidencia de haber sido cruelmente golpeados. Esa es Putin. Ese es Putin. Un serial, y hay que decirlo con toda claridad, porque el que calla concede, y en estos temas no podemos conceder ningún demócrata del Perú. ¡Qué terrible, qué terrible! ¡Ay, me da la cabeza, me da la cabeza! Pero bueno. Queríamos continuar un poquito porque queremos hablar un poquito ahora de Israel, porque ¿cómo ha visto el anuncio de Israel de continuar los ataques a Gaza? Todo eso es otra desgracia. Otra desgracia que es inacabable, porque ahí también está muriendo población civil. Mire, para comenzar, todos repudiamos al grupo Hamas, que es un grupo terrorista. Así es. Que salió de los sótanos que había construido, de las cuevas que había construido, y sorprendentemente fue a matar civiles israelíes. Entraron a pequeñas aldeas, kibbutz se llama porque son agrupaciones de viviendas, y mataron a familias completas. A los que huyeron los cazaban y se los llevaban secuestrados. Hay otros casos de mujeres que fueron violadas. Entonces Hamas es un grupo terrorista, quien hay que combatir con toda firmeza, pero hay que tener cuidado en el combate,
porque no puede afectar a la población civil palestina. Claro. Ahí están muriendo muchos civiles palestinos. Y este es un tema que está generando una repulsa internacional, no solamente la voz del secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Guterres, sino de toda Europa, por ejemplo, que se moviliza para que se dé un alto al fuego y que se devuelvan los israelíes que todavía ahí se encuentran secuestrados y se encuentran una solución definitiva a un problema que no puede continuar por más tiempo, porque no solamente involucra a Israel y a Palestina, sino involucra a todo el mundo. Totalmente. De la guerra entre Ucrania y Rusia se dice muy poco. No se informa sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia, mucho menos de las violaciones sexuales a mujeres y niñas. ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Qué hace la OTAN? Es que, Víctor, tú tienes en las Naciones Unidas un hecho que es infame. Las Naciones Unidas tienen un Consejo de Seguridad, que es el más alto organismo que existe en esa institución. Ese Consejo de Seguridad está compuesto de 15 miembros, 10 que son rotativos, el Perú ha formado 2 o 3 veces parte del Consejo de Seguridad, y 5 que son permanentes con derecho de veto. Esta es una realidad. Uno de ellos es Rusia. Ese es un acto, digamos, un origen antidemocrático. Puede ocurrir, por ejemplo, que 192 de los 193 países de las Naciones Unidas tomen la decisión, basta que uno de ellos, que llámese Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra o Francia, se opongan para que esos 92 votos no se tengan en consideración. ¿Qué democrático es eso? Es un acto de... Por eso es que las Naciones Unidas es un organismo que solamente se moviliza en función a los intereses de las grandes potencias, que son las que tienen el derecho de veto en ese organismo internacional. Ajá. Pero, ¿por qué los principales medios extranjeros se limitan a señalar a Israel o Estados Unidos de cometer excesos y no dicen nada de los evidentes crímenes cometidos por regímenes totalitarios? ¿Por qué? Que todo exceso, venga de donde venga, del centro, de la derecha, de la izquierda, del capitalismo, del comunismo, todo aquello que signifique atentar contra la libertad, la democracia y los derechos humanos, debe merecer nuestro repudio. Las dictaduras avanzan y las tiranías se consolidan en la medida que no hagamos nada o que consintamos en que eso ocurra. Por eso hay que ser claros y firmes en la defensa de los principios y valores democráticos. Ajá. Muchas, pero muchas gracias, Luis González Posada, por esta entrevista, por la amabilidad de poder estar una vez más aquí en Sin Repartija. De todo corazón, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, y cortes el pelo. Muchas gracias. Nosotros queremos agradecer porque Sin Repartija llega gracias a Proclean. Ahí está Proclean. Ay. En Proclean, encuéntralos como Proclean Perú en todas sus redes sociales, web y plataforma de Superpet. Remueve los olores y manchas de tus mascotas. 100% biodegradable para todo tipo de superficies y de acción rápida. Gracias, Proclean. ¡Vamos allá! ¡Coba! Bueno, nosotros ha sido todo por hoy aquí en Sin Repartija. Nos vemos en la próxima edición de Sin Repartija. No olviden de visitarnos en las redes sociales de Tribu, en el Instagram, TikTok, Facebook y X. Nosotros nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye. Como acá.